Lo que importa presenta Animales Políticos con Cristóbal Belolio y Daniel Matamala. En el episodio de hoy, en sus marcas, listos ya. Conversamos con Axel Callis, director de Tú Influyes. Lunes 18 de agosto hacemos esta edición de Animales Políticos en un día que estaba marcado en el calendario desde el principio, el día en que comienza formalmente la carrera presidencial y parlamentaria con la inscripción de las candidaturas. Así que está todo pasando. Cristóbal Belolio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en este super lunes? ¿A qué hora que se le dice super lunes en la jerga periodística? Sí, generalmente es como cuando vuelven como los colegios a clase, entonces va a haber como taco. Claro. Es el clásico super lunes. Hoy día va a haber taco en el Cervel porque, si no me equivoco, corrígeme, la información que yo tengo son que 8 candidaturas presidenciales son las que tendríamos en la papeleta en noviembre. Claro, en principio, porque en el fondo vamos a hacer el tiro. Salvo que el Cervel descubre alguna cosa media rara. Claro, pero deberían ser 8 son las que se están inscribiendo al menos, lo que significaría un pequeño aumento con respecto a la vez anterior. De las cuales, 5 se inscriben por derecho propio, digamos, porque son o partidos políticos que ya están inscritos o ganadora de primarias, en el caso de Janet Jara. Entonces ahí está Janet Jara como candidata al oficialismo, Evelyn Matei como candidata de Chile Vamos y Demócratas, porque recordemos que tienen un pacto parlamentario. No se subió amarillo finalmente a esa conformación. No, es Chile Vamos y Demócratas. Demócratas es Jimena Rincón. Demócratas es Jimena Rincón. Perfecto. Claro que ya. sí. Para ordenar nuestra idea. José Antonio Kast del Partido Republicano. Perfecto. Johannes Kaiser de los Nacional Libertarios, que estaba a la duda de si iba a haber algún tipo de negociación. Al final se inscribió Kaiser y va también a la papeleta. No sé sí, sobre eso, antes de que sigamos con lo otro, yo creo que es como el único que realmente a mí al menos me llama la atención. Yo era de los que creía, probablemente con la información que teníamos hace un tiempo atrás, no lo he vuelto a pensar, de que no era en el beneficio ni de Kast ni de Kaiser que fueran los dos, en principio, ¿cierto? Y que un poco se iban a tantear, iban a ver quién llegaba con más fuerza. Te hablo en la época que los dos eran perseguidores de Evelyn Matei, ¿cierto? Parecía que no iba en beneficio de ninguno de los dos que fueran a competir como teoría de juego. En algún minuto uno iba a decir, mejor yo me bajo y quizás voy en turista parlamentaria. Eso finalmente no ocurrió. Kaiser va al final, ¿cierto? Él dijo, yo no me voy a bajar. Y a pesar de que se desinfló y Kast se disparó, va Johannes Kaiser a la papeleta. Claro. Y hay que ver qué tan relevante puede ser el factor Kaiser finalmente en la campaña que comienza. Estaba viendo, es interesante, viendo la transmisión de YouTube de José Antonio Kast del lanzamiento de su campaña, porque él se fue al norte a lanzar su campaña, y había todo un debate ahí de los partidarios de Kaiser que decían, no, yo voy por Kaiser y no por Kast, porque Kast es globalista. Ya. O sea, hay una discusión de grados de radicalidad, digamos, ¿no? Uno siempre es el amarillo se quiere salir de los derechos humanos todavía. Claro. Bueno, Kast es el amarillo para el grupo más radicalizado, digamos, que dice que Kaiser es su verdadero campeón en esta batalla contra el globalismo y contra los progres y contra los woke. Y que tiene un antecedente, que fue el voto en el segundo plebiscito de salida. Claro. ¿Recuerdas que el republicano se quedó con la paradójica misión de tener que redactar una constitución que no querían y finalmente tuvo que hacer la pega, bien o mal, la hizo. Y fue el lote de Kaiser el que dijo, no, aquí ustedes están hablando de que esto va a ser un Estado social y democrático de derecho, o sea, esta es una propuesta progre, lo que en general el resto de Chile te vendió como casi que más autoritaria, neoliberal y conservadora que la que teníamos. El mundo de Kaiser le interpretó como un paso más al socialismo y por lo tanto votó en contra. Y ahí es donde se rompe el Partido Republicano, porque Kaiser rompe por derecha el Partido Republicano. Correcto. Y forma una entidad todavía más de derecha con bastante éxito porque logró inscribirla como partido político, logra inscribir esta candidatura presidencial que marca en las encuestas, o sea, es un factor 7 en puntos, la discusión, claro. Y además logró un pacto parlamentario en que van juntos en un pacto parlamentario los republicanos de Kast, los socialcristianos, que es otra derivada, digamos, del voto de derecha más dura, y los nacional libertarios de Kaiser, que se ven mucho en Milei, sobre todo en sus propuestas económicas, es muy traer la motosierra, reducir los ministerios de 25 a 9, o sea, es una propuesta muy radical, mirando bastante lo que está haciendo Milei en Argentina. Sí, minarquista, como le dicen algunos, ¿cierto? O genuinamente libertaria desde ese punto de vista, que consideran que el Estado es
una asociación de corsarios, ¿cierto? Unos piratas que al cobrarte impuestos básicamente... Te roban. Claro, te roban. Que es lo que dice Milei. Y lo que decía Rothbard y otros tantos, ciertas luminarias del pensamiento libertario. Los que le ponen los economistas por los cuales Milei le pone el nombre a los perros. Sí, así nada que de verdad. Sí, sí, bueno, Robert Nozick, uno de los grandes filósofos libertarios, ¿cierto? Decía en Anarquía, Estado y Utopía que cobrar impuestos se equivalía a trabajo forzado, ¿cierto? Porque tú trabajas 5 días, de los cuales 4 hasta el jueves, la plata es para ti, claro, y el viernes le trabajas gratis al Estado sin que nadie te preguntara, decía él. Es lo mismo que dice Milei, pero con un par de garabatos entre medio, básicamente. Pero es interesante porque en este caso vamos a tener entonces 2 candidatos presidenciales como paraguas de la misma lista parlamentaria. Claro, Kast y Kaiser van con la misma lista parlamentaria. Que eso no se repite en los otros. Claro, que es algo bastante inusual. Me faltó Franco Parisi, sí, que es el que tiene quería terminar con lo de Kaiser porque sencillamente para dejarlo, digamos, despejado. Daba la impresión de que se iban a medir y iba a llegar un momento en el que uno iba a decir... Lo que yo pensaba, yo voy, digamos, en la lista parlamentaria para no quedarme completamente fuera. Cuando Kast dice que su candidato a senador por la Araucanía va a ser Carter, yo pensé que en un minuto ese era lo que iba a codiciar la familia Kaiser un poco. Si no me equivoco, va a ir Vanessa Kaiser en el sur. Kaiser finalmente va al final, lo que significa que no va a ser candidato al Parlamento y probablemente no sea presidente, por lo tanto se queda, entre comillas, sin pan ni pedazo, pero hace el statement, dice yo no me bajé, yo fui consistente con mi gente, de aquí empiezo a crecer, o eventualmente estoy disponible para un gobierno de José Antonio Kast. Kaiser, digo. Claro. ¿Te acuerdas que a Evelyn Matei alguna vez le preguntaron si pondría Kaiser de ministro? Y ella dijo como que de repente hay que tragarse algunos sapos cuando uno arma un gobierno. O sea, si Evelyn Matei dice eso, me parece que para Kast no van a haber mayores problemas. La pregunta es ¿dónde se va a ubicar? ¿Dónde pones de ministro a Johan Kaiser? De armamento y... No sé. No, pero interesante, ha sido consistente, ¿eh? Ha sido valiente y consistente en el sentido de decir, yo aquí no estoy por un puntito más, un puntito menos, yo voy hasta el final para hacerle, digamos, leal a mis bases. Claro, y entiende que tiene espacio, digamos, para ser un candidato que vaya creciendo. Ser candidato presidencial tiene un montón de ventajas, no solamente de las económicas, de las que podemos hablar también, sino que te entrega una presencia mediática y una oportunidad de presentarte ante la población muy importante. Sí. En Chile está la tradición, por ejemplo, que a diferencia de otras partes del mundo, que a los debates presidenciales televisados se invita a todos los candidatos, no solamente a los que mejor marcan en las encuestas. Y todos tienen el mismo tiempo. Entonces te permite a ti, si logras inscribirte con las 36.000 firmas, te permite ponerte, al menos mediáticamente, durante los días en que, por ejemplo, hay debates, al mismo nivel que los candidatos de grandes coaliciones de Chile. Claro, sí. Te permite tener la franja. También te permite estar en cadena nacional durante un mes completo, 2 veces al día, presentando también tu proyecto al mismo nivel que los candidatos más consolidados. Entonces, hay hartos incentivos en Chile por los cuales conviene ser candidato presidencial. Y yo creo que para Kast a estas alturas no es un problema. De hecho, su estrategia de, como decía Camilo Férez, matar a besos, ¿cierto? A Kaiser, es decir, en vez de ningunearlo, en vez de sacarlo de la escena, le dijeron estupendo, en la medida que vayamos todos contra el verdadero adversario que es la izquierda, no tenemos problema, y así de alguna manera lo fueron minimizando también, lo fueron neutralizando, quizás es la palabra correcta. Y algunos dicen incluso, lo hemos conversado acá, de que a Kast le convenía y le ha resultado favorable tener una figura que se vea como más radical por el lado derecho, así que finalmente lo vamos a tener incluso en la elección general de fin de año, lo que a estas alturas para Kast parece no ser problema, y esos 7, 8 puntos que saque Kaiser en teoría son de él en segunda vuelta. En teoría, si es que vemos esto de forma lineal. Claro, el problema para Kast era cuando Kaiser le amenazaba en la posibilidad de pasar a segunda vuelta, ¿no? Ese era el gran problema. Ahora tiene más sentido que le sirve para cuidar el flanco derecho, mientras él hace una campaña, lo estamos viendo en el lanzamiento de campaña que es hoy en el norte, una campaña que se sigue mostrando como una campaña más bien de derecha tradicional, cada vez más. Está lanzando bajo el lema La Fuerza del Cambio, por ejemplo. Eso sí se llama La Fuerza del Cambio. La Fuerza del Cambio. Muy piñerista. Claro, ese es el concepto que están lanzando hoy día en esa especie de lanzamiento de campaña en el norte. Y claro, es un concepto que podría estar en cualquier campaña de Piñera, de Lavín. Muy Chile vamos. No es le falta meterle una esperanza y una canción de Diego Torres y ya es claro, de Chile vamos. No es radical. Entonces apunta mucho a lo que está haciendo, hasta ahora con bastante éxito, José Antonio Kast en su campaña, que es de alguna manera desradicalizarse, ¿no? O no mostrarse como un tipo que está siendo extremo. Ya, pero ahí no puedo dejar en este minuto de meter el pie de página, porque lo que hizo noticia, ¿cierto?, la semana pasada, fueron estos dichos de Kaiser que
podemos... De Kast. Perdón, de Kast, que ya se me confunde. Tanto apellido alemán en la papeleta, ¿no? Podemos ver si fueron sacados de contexto o no, si los medios reprodujeron fielmente la intención del candidato Kast, pero esta idea de que él no considera que el Congreso sea tan relevante, no sé si lo dijo de una forma como de, digamos, menospreciar el rol institucional del Congreso, o básicamente como una manera de decir, bueno, si no tenemos los votos, hay muchas cosas, e incluso aunque los tengamos, hay muchas cosas que no necesariamente deben ser materia legislativa tradicional, sino que hay potestad reglamentaria, el presidente en este país tiene muchas atribuciones y vamos a girar esa cuenta y no ir a pedir los votos al Congreso. ¿Tú cómo interpretaste lo que algunos creen que fue un impasse, lo que algunos creen que fue un problema, esta idea de que Kast fuera puesto en el banquillo de los acusados, o sacado al pizarrón, mejor dicho, porque podría ser una erosión democrática para las instituciones en Chile de que él bypassee al Congreso? Claro. Yo creo que todos tenemos como sesgos de conocimiento, ¿no? Y uno de los sesgos es que lo que más nos gusta es tener la razón, no poder decir, yo lo dije. Claro. Entonces, tengo que reconocer que cuando yo vi el titular, la primera vez que lo publica primero el Mostrador, que dice, Kast dice que va a gobernar por decreto, mi primera reacción fue, bueno, esto es lo que vengo diciendo. Esto es lo que escribí en el este libro. tipo tiene las pulsiones autoritarias, a mil, etcétera. Pero como soy periodista, digamos, y me gusta estar bien informado e informar correctamente, fui a leer lo que decía y digo, pero esto no lo dice él, no es una frase textual, ya. Es una interpretación que va a gobernar por decreto. La frase real es harto más suave y harto más discutible en términos de que él dice efectivamente que el Congreso no es tan relevante como muchos creen y que hay muchas cosas que se pueden hacer sin pasar por el Congreso. Eso no es lo mismo que decir voy a gobernar por decreto y me voy a pasar la legalidad por cierta parte. Entonces, creo que hay que ser bien claro en decir que creo que fue una polémica un poquito inflada por un titular que hizo una interpretación, digamos, de sus palabras más que citarlo, y por el contexto, porque Kast efectivamente ha dicho cosas, y las hemos conversado latamente aquí en el programa, que a mí sí me parece que son bastante autoritarias. Entonces, lo primero es, Kast no dijo voy a quitarle facultades al Congreso ni voy a gobernar sin pasar por el Congreso. A mí me parece que lo que Kast hizo fue otra cosa. Creo que es más bien un mensaje a Chile Vamos lo que está haciendo. Porque, ¿cuál es el escenario más probable que tenemos hoy día? Que Kast gane la presidencial, pero que tenga un elenco parlamentario no tan nutrido, ¿no? Y que por lo tanto necesite fuertemente a Chile Vamos para poder sacar adelante cualquier legislación en el Congreso. Okay. No hay un escenario realista en el cual hoy día republicanos por sí mismos o en su pacto parlamentario con socialcristianos y nacional libertarios gane una mayoría parlamentaria ellos. Necesitan a Chile Vamos. En el escenario más probable, para avanzar cualquier legislación en el Congreso. Entonces, cuando Kast dice eso, yo creo que está diciendo, sí, amigos de Chile Vamos, vamos a trabajar con ustedes, pero ojo, no voy a subordinar mi agenda a ustedes porque hay muchas cosas que yo puedo hacer solamente desde el Poder Ejecutivo y desde la Presidencia sin tener que pedirle permiso a los parlamentarios de Chile Vamos. Yo creo que por ahí va más bien ustedes el mensaje en no van clave a tener el política. sartén por el mango. Claro. Bueno, hay dos otras interpretaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque recuerda que la semana anterior Andrés Celis había dicho, si Kast gana, vamos a gobernar nosotros. Que es una manera de decirle, a ver, usted podrá ganar, tal vez usted está mejor aspectado, pero aquí cuando usted quiere pasar cualquier proyecto de ley, la aduana se llama Chile Vamos, y ustedes no pueden hacer nada solos. Creo que es una respuesta más bien para eso. Sí, las otras dos interpretaciones, una, a propósito de lo que conversamos con Javier Sejuria, ¿cierto? Aquí en Animales Políticos, es que igual, como le dicen los gringos, el frame, el marco en el cual se da esta discusión de poder gobernar por decreto, ¿cierto? Y bypasseando el Congreso, porque no porque sea inconstitucional, sino porque de alguna manera puedes estirar ese chicle, es lo que en el mundo cabe dentro de la literatura de erosión democrática como el ensanchamiento del Ejecutivo, ¿cierto? Esta idea ya a esta altura es cliché, ¿cierto? Las democracias no mueren como antes porque hoy día elegimos a nuestros gobernantes, pero una vez por dentro, ¿cierto? Ya no es con Hawker Hunters, ya no es con tanques asaltando palacios y presidentes escapando en helicópteros, sino que ahora los presidentes que elegimos son los que van erosionando las instituciones por dentro. Entonces, esta idea de agrandar el Ejecutivo una vez que estás instalado es la que está en esta típica literatura de erosión democrática, por un lado. Pero lo segundo, lo que yo me pregunto es, ¿qué tan rentable es desde el punto de vista electoral para Chile Vamos u otros acusar que Kast es un peligro para la democracia? Porque esto ya lo vimos en Estados Unidos con la campaña de Kamala Harris, que en las últimas semanas se dio cuenta de que no le estaba bastando para dar vuelta al partido y empezó a acusar a Trump de ser un peligro para la democracia. Y a la gente que ya tenía decidido votar por Trump, o a los, digamos, escépticos, los dudosos, los que estaban indecisos, yo creo que o les entró por un oído y les salió por otro,
O muchos incluso dijeron, sí, ¿y qué? A mí lo que me importa es que no haya inmigración, a mí lo que me importa es que haya mano dura, a mí lo que me importa, o sea, como en el fondo, el hecho de que a ustedes, ¿cierto?, que les importa tanto el garantismo y las instituciones de la democracia liberal, ¿cierto?, a mí lo que me importa es que, ¿cierto?, haya seguridad y haya prosperidad económica. Y si tengo que sacrificar algunos de estos principios de la democracia liberal, que así sea, ¿cierto? Entonces, no estoy tan seguro que esto le vaya a hacer daño a Kast, y corrígeme si me equivoco, lo que se ha visto en los números en los últimos días, no es que los chilenos estén diciendo, uy, casi un peligro para la democracia, quitemos el respaldo. No, para nada. Además que la cuña de Kast es que el Congreso no sea tan relevante. O sea, la gran mayoría de los chilenos quieren que el Congreso no sea muy relevante. Si la popularidad del Congreso está como por el tren del agua, más o menos. O sea, es mínima la cantidad de personas que valora positivamente el Congreso. Entonces, pensar que una cuña contra el Congreso va a provocarte un daño político, o pensar que salir a defender las atribuciones del Congreso es una ganancia en términos electorales, yo creo que es vivir fuera de la realidad. Otra cosa es que, por supuesto, hay que defender esos ideales porque son los ideales de la democracia. Pero que eso vaya a rendir en términos electorales, creo que en el Chile de hoy para nada. Ya, salgamos entonces y terminemos con los otros que estaban en carpeta. Dijimos Kaiser, Kast, Jara, Matei. Parisi. Se inscribió Parisi con la firma. Se inscribió Parisi con el partido, porque él tiene perdón. Parisi todavía tiene partido. Son 5 con partido. Tiene su partido. Entonces Franco Parisi también está completamente dentro de la papeleta, está inscrito. ¿Quiénes consiguieron las firmas entonces? ¿Quiénes consiguieron las firmas? O dicen que consiguieron las firmas porque esperamos la ratificación del CERVEL. El primero que lo logró fue Marco Enríquez Ominami, quinta candidatura presidencial consecutiva. Sí. Quinta. Después podemos hablar cuál es la estrategia, cuál es el tiro, ¿cierto? Porque a esta altura uno se pregunta, ¿para qué? En el buen sentido, o sea, claro. ¿cuál es la contribución que se va a hacer? Creo que tú en algún minuto lo dijiste, que la candidatura de Marco tenía esta ductilidad de estar un poco atento al lupo a lo que pasaba en la primaria. Si ganaba la primaria Toa, él se iba a ubicar por la izquierda, si ganaba la primaria Jara, él iba a tratar de alguna manera de reencantar a la gran familia concertacionista, pero... En toda su postura pública en las últimas semanas es el candidato de la centroizquierda responsable, seria, madura, que sabe cómo hacer las cosas. Claro, hizo lo evidente que era buscar ese espacio en la centroizquierda. ¿Quién es más? Harold Mike Nichols. Consiguió las firmas. Sí, él dice que consiguió las firmas también durante el fin de semana. Mike Nichols es muy claro en decir que él está en el centro político, que se pone lejos, digamos, de estos extremos. Tiene, claro, ese elemento que de alguna manera lo vincula emocionalmente con Bielsa, con Bachelet, con los panamericanos, digamos, con una especie de progresismo amable, ¿no? Como buena onda, que resuena bastante. Tiene hartos problemas Mike Nichols, partiendo porque es un candidato muy poco carismático, y eso es un problema evidente, y no creo que lo haya resuelto hasta ahora en la campaña. No tiene equipos, tampoco está claro exactamente cuál es su propuesta en términos más específicos, pero se plantea como un candidato desde el centro y también de la seriedad. Y que puede trabajar con todos, algo así. Sí. Lo que tampoco yo creo que la gente hoy día en Chile lo considera tan sexy, como que hoy día es mejor tener un enemigo claro antes de un discurso de amabilidad. Pero bueno, podemos verlo. Para estos candidatos, en el fondo, que haya no van por ganar, digamos, pero que haya una bolsa de electores que sí estén dispuestos a escuchar eso, ya es una ganancia importante. Claro, no hay lista parlamentaria ahí. Tampoco la hay en el caso de Marco. No hay listas parlamentarias. ¿Y quién más consiguió la firma? El profe Eduardo Artés. El profe Artés. Tercera vez para Eduardo Artés, que sabemos que apunta a un electorado súper específico. A propósito de que todos son el amarillo de alguien, para él, Janet Jara y todo eso son los amarillos. O sea, son los comunistas burgueses, sí. Eduardo Artés es el fundador del Partido Comunista Acción Proletaria, que ustedes a lo mejor han visto alguna vez en las murallas, de repente está escrito PC-AP. Con signo de paréntesis, AP, cierra paréntesis. Que no es una fórmula, es un acrónimo. Claro, ese Partido Comunista Acción Proletaria que nace por considerar que el Partido Comunista, durante la Guerra Fría estamos hablando, ya se aburguesó y es un partido que no está buscando realmente la revolución del proletariado. Ya lo conocemos, el profe Artés, es un personaje súper, súper conocido. El cruce entre Artés y Kaiser yo creo que va a estar sabroso en esos debates. Va a estar sabroso. Entonces, hasta ahora, si todas estas candidaturas son ratificadas por el CERVEL, yo quiero insistir en el punto, porque ha pasado en años anteriores que alguna candidatura se cae, porque las firmas tienen algún problema, etcétera, serían 8 los que están buscando la presidencia. Perfecto, con este puzzle, ¿cierto? Con este abanico completo, ¿te parece que hagamos un doble clic en cómo se vinculan con las respectivas listas parlamentarias? ¿Cómo debería resultar la elección parlamentaria que tenemos a fin de año? Tenemos senatorial en la mitad de las circunscripciones, tenemos elección de diputados con voto obligatorio, lo que también es una novedad. Así que te propongo que pasemos a conversar con nuestro invitado que se peina en esto.
Ya estamos junto a Axel Callis, encargado de Tú Influyes, académico de la Universidad Central, también entre muchas otras ocupaciones, y un experto en los temas que queremos conversar hoy día. Axel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristóbal? Pero estamos hablando de, bueno, hacemos un poco el resumen de estas 8 candidaturas. Uno le pueden llamar mucho la atención varias cosas. Hay mucha repetición de candidatos, ¿no? Los candidatos nuevos son minoría, Kaiser es nuevo, Jara es nueva y Mike Nichols. Los demás son todos con 2, 3, 5 experiencias. Una moda que llegó para quedarse. Claro, ¿por qué hay tanto interés? ¿Por qué conviene tanto ser candidato presidencial una y otra vez, aunque uno no tenga mucha posibilidad de salir elegido? Porque hay algo que se llama 0,04 UF, el voto. Así de sencillo. 1.554 pesos. Que cuando tú sacas 10% son cerca de 2.000 millones. Entonces, claro, que todo el mundo cree que el CERVEL a uno le pasan 2.000 millones si saca el 10%. No, uno tiene que, el CERVEL, en general la institucionalidad, pone un tope de gasto y devuelve al partido que presenta, en el caso de los independientes se las devuelve a ellos mismos, o sea, mirando bajo el agua, a muchos candidatos presidenciales les conviene ser independientes que ser de un partido. O sea, la recolección de firmas se paga, entre comillas. ¿Por qué? Porque la plata, cuando uno acredita el gasto, te la pasan a ti, no se la pasan al partido y se produce esa triangulación. Claro, pero eso es importante, hay que acreditar el gasto. Sí, se acredita el gasto, hay un tope, pero obviamente que el tope supera el 100% de los votos, y tú tienes que acreditar el gasto hasta antes del día de la elección. Ahora, el problema que tenemos hace mucho tiempo es que el CERVEL no es impuesto interno, o sea, no tienen la expertise para dilucidar si una factura corresponde o no fue gasto otra cosa, al precio de mercado. Claro. Es decir, no sé, hay encuestas que a mí me han llamado gente en forma, oye, acá tenemos una encuesta que vale 75 millones. ¿Cuánto vale en realidad? Y uno dice, en la realidad, ¿cuál es el precio de mercado? Es decir, hay aparentemente precios que son bastante subjetivos de determinar cuál es realmente una producción. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Karina Oliva y el desayuno? Que era un desayuno ni siquiera de un hotel de esos que va Donald Trump. Yo fui a reportear ese desayuno de la mañana, sí, me tocó ir a reportear. Y te tocó todo el café. Comer, pues, no, yo venía desayunado en mi casa, digamos, pero no era... No era 100 lucas por persona. No era lo que aparecía después de la rendición. Claro, esa rendición era increíble. Y claro, entonces CERVEL tiene o sea, yo creo que no tiene una expertise para acreditar bien qué es lo que es un gasto pertinente y qué es lo que no. Claro, y ahí está Karina Oliva, los calzoncillos de París y todo. Y ese es un factor, ¿no? El factor económico. Pero hay también una rentabilidad un poco política o mediática de aparecer como candidato que es relevante también. Obviamente porque en el fondo te permite tener agenda. El caso del profe Artés, que todos sabemos que no va a superar, no sé, no va a estar en la segunda vuelta, pero le permite al PCAP o a Acción Proletaria, que es un partido que ya tiene más de 100 años y que tiene su agenda para los próximos 150 años. Esto es importante. No están apurados. No están apurados. La agenda de ella del PCAP es lenta, o sea, con metodología basada en materialismo y empiriocriticismo, o sea, de Lenin, o sea, no están preocupados de las encuestas. Y por lo tanto, les es muy rentable mantener la marca y mantener el proyecto a través de la candidatura. Y hay otros candidatos que trabajan de candidato presidencial dando charlas, viajando, porque en el fondo, cuando tú vas a un foro en otras partes del mundo, no te preguntan si tú vas a ser presidente o no, te preguntan, él es candidato, entonces tú presentas al candidato a la presidencia de Chile, aunque tenga un 1% y tenga un 30%. ¿Eso puede hacer un poco lo de Marco Enrique Jominami? No, yo lo digo con independencia de, o sea, lo digo en términos descriptivos. Marco Enrique Jominami tiene un cierto círculo, en Latinoamérica especialmente, donde una cierta izquierda que algunos le llamarán progresista, populista, ponle el nombre que quieras, pero donde yo me imagino que está Lula, que están los Kirchner, en el cual Marco como que encaja bien. El Grupo de Puebla, claro, ahí tiene un rol relevante. Ahora, en términos, hablando ya entrando a lo electoral, hay una correlación muy estrecha en Chile entre rendimiento presidencial y rendimiento parlamentario. Esa es una de las, no sé si puede decir paradoja, pero de los indicadores interesantes que tiene nuestro sistema electoral hasta ahora, porque esto está por comprobarse, no sabemos cómo operar en voto obligatorio, pero hasta ahora ha existido siempre bastante coherencia en los candidatos en general entre lo que sacan como presidenciable, primera vuelta,
y lo que sacan sus listas parlamentarias. Eso no tiene nada que ver, perdón, con la electividad de esas listas parlamentarias. Es decir, ya sabemos que tú puedes sacar 500.000 de votos, pero no tener 25 candidatos, 25 electos. Puedes tener 3, 4 electos porque se te diluyen en el sistema. Y Axel, hablemos un poquito de eso porque hemos hablado poco en el programa en general en las semanas previas del tema parlamentario, pero ahora empieza ya con la inscripción de las listas y los candidatos empieza a ser un tema muy, muy serio y que va a ser muy relevante también para la gobernabilidad futura. Por un lado tenemos a la derecha, en donde está Chile Vamos, y está la lista de la que hablábamos, donde están Juntos Republicanos, Socialcristianos y Nacional Libertarios. Y por el otro lado, en el oficialismo, la mayoría de los partidos lograron una lista única, pero se descolgaron el Frente Regionalista, Verde Social, Acción Humanista y otros grupos menores. ¿Cómo, en la aritmética electoral de lo que viene, cómo quedan aspectados entonces las fuerzas para el comienzo de esa campaña parlamentaria? A ver, lamentablemente las elecciones son mucho más matemáticas y de sistemas que de temas políticos. Los temas políticos se resuelven en las primeras candidaturas. Voy a tratar de explicar. Si tú eliges 7 u 8 en un distrito, las primeras 4 candidaturas, los primeros 4 electos son más bien del orden político. Después empiezan a operar cada vez más temas matemáticos de la relación entre la cantidad de listas que participan y la distribución de votos que tiene cada una de esas listas. Entonces, yo sé que esto en un podcast no vende absolutamente nada y que la persona... Está en la casa con una servilleta. Ahí va a estar, entonces... la gente que llegó hasta acá del programa ya les interesa esto. Ya, realmente está interesado, pero no te preocupes. No se vaya, no ponga los 5 pasos para ahorrar benzina, no. Entonces, el tema de, por ejemplo, en Valparaíso, pongamos un ejemplo concreto, uno puede decir ya, uno sabe que políticamente a través de los grandes números y de las tendencias, los 3 primeros que van a ser electos, uno ya sabe más o menos que uno va a ir a Chile Vamos, Republicano, a la lista. Pero después empiezan a operar lo que se llama las cifras repartidoras, que son bastante parecidas. Entonces ahí el que está en juego es el quinto, y ahí es donde la pregunta que tú haces tiene sentido. Voy a inventar algo que no creo que ocurra, pero capaz que ocurra. Por ejemplo, si Mulet fuera candidato a senador, la posible dupla y el posible doblaje de Jasna Proboste con Daniela Chiccardini se muere. En Atacama estamos. En Atacama, en la tercera región. Por ejemplo, que si esta lista de Mulet presenta a alguien importante, no sé, el Jano Navarro, alguien importante en términos de... Concepción. Claro, que es de Concepción, lo mueve a Araucanía, se asegura casi el 4º cupo para la derecha. ¿Por qué? Porque ahí en este minuto, si se concentra en una lista donde vaya Huenchumilla, donde Ricardo Celis, versus 2 listas, una de republicano, aunque yo creo que va a haber omisión o algún tipo de omisión, republicano y Chile Vamos, en vez de ser 4-1 puede ser 3-2 a favor de la derecha. Entonces tú empiezas a mirar que la cantidad de listas, las omisiones y la negociación y estas 2 listas del oficialismo eventualmente puede hacer mucho daño. Te pongo el otro caso, Jorge Sharp en Valparaíso. Sí. Si él hubiera ido en la lista junto llamémosla la lista unida, porque hoy en día son todas como listas de unidad, lo más probable es que hubiera sido 3-2. Es decir, el oficialismo más DC hubiera sacado 3 senadores y habría sido uno republicano y un Chile Vamos. Si Sharp va por fuera, la posibilidad del 3-2 hacia la derecha aumenta 70%. Entonces, está lleno de temas de ese estilo, y por eso es que yo quiero mirar hoy día en la noche cuántas listas finalmente, porque una cosa son los pactos que ya fueron inscritos el día sábado, que son 5, pero recordar que el Partido de la Gente es otro pacto y puede haber otro partido que inscriba otro pacto. Entonces, los pactos se dividen entre pactos de partidos únicos e independientes. En el 2021 tuvimos 8 pactos y ahora podríamos tener o a lo mejor 7 u 8 pactos nuevamente. Y todo esto en el agregado, aunque uno lo vea por distrito, puede cambiar uno para allá, uno para acá. En el agregado puede hacer una diferencia importante. Absolutamente, y por eso es que es tan complejo. Yo de verdad le hago un llamado a que las personas no compren pronósticos de parlamentos, simulaciones, porque también el voto nulo y blanco es muy alto
en las simulaciones. Voy a poner un ejemplo. El voto nulo, las simulaciones en general que andan dando vuelta a nivel de... Y a la gente le gusta la simulación, a mí también, normalmente manejan un nulo blanco de un 22 o 25%. No sabemos si va a haber ese nulo blanco ahora. Si esa gente entra a votar, se va a distribuir de otra forma. Y por lo tanto pueden pasar cosas que a lo mejor partidos que son pequeños, como el Partido de la Gente, saque más diputados. Y por eso la distribución se haga de una forma distinta. El escenario que vamos a tener ahora es un escenario donde, como hemos conversado ya todo el mundo, hay 5 millones de personas que no votaban para parlamentario, de los cuales 3,5 sabemos que nunca han votado parlamentario y 2 muy pocas veces en sus vidas, y no sabemos el comportamiento, por lo tanto no vamos a saber si esas personas van a ser prolistas mayoritarias, prolistas minoritarias, no sabemos cómo viene las listas más desafiantes, más anti-establishment. Mucha gente cree que el éxito de republicanos en el Consejo Constitucional no tuvo tanto que ver con que en Chile la gente fuera, digamos, de rodeo, te deum y parada militar, sino que más bien era una forma de decirle al mundo político: no queremos seguir hablando de la Constitución. Como que vehiculizaron mejor. Yo tengo ahí una... ¿Puedo disentir? Sí, no, por supuesto, te pregunto a ti. Por eso que esa votación de 3.554.000 fue una votación absolutamente mediada por la coyuntura. Correcto, ya. Porque obedeció a un momento que yo creo, y estoy seguro que va a ser el peor momento del gobierno en su administración, que es cuando matan a 3 carabineros en un mes. Entonces, y el último carabinero que mataron ahí en Avenida Mata fue a manos de un venezolano que le dispara. Ese minuto, desde el punto de vista de la opinión pública, ha sido lo más traumático que le ha tocado, más que la muerte de los otros 3 carabineros en el sur. O sea, la gente votó republicanos para ese consejo porque quería mandar un mensaje contra el gobierno. O sea, fue conmoción pública, y la gente sentía que la migración, que los temas, o sea, que no quería más. Eso fue y hay un componente tuyo. Pero en esa elección hubo 2,5 millones de votos nulos blancos. Y gran parte de esos votos fueron de personas que son los nuevos votantes. Yo disiento por ejemplo, Juan Pablo Lavín, que dice los votantes obligados. Esas personas ya no están obligados. Ya han votado 8 veces en 3 o 4 eventos, y muchos de ellos ya no se sienten que estás obligados. Sienten que les da lata a muchos de ellos, pero a algunos incluso les empezó a gustar. Entonces, ese votante, en el 2023, en esa elección, la mitad de ellos anuló porque no entendía de qué iba, y la otra mitad votó por el Partido Republicano. Axel, hablábamos de el oficialismo y el daño que puede hacer esta lista alternativa que han generado algunos partidos menores, pero con personalidades o con caudillos que pueden arrastrar votos en distintos lugares. La derecha tiene un escenario distinto, tiene 2 listas que uno pensaría pueden ser un poco más equivalentes. De hecho, la lista desafiante de alguna manera, que es la lista de republicanos, libertarios y socialcristianos, es la que tiene el candidato presidencial que va ganando. Y tiene 2 candidatos presidenciales. Tiene 2 candidatos presidenciales, además suman a Kast y Kaiser, y Kast es el que va ganando. Mientras que la lista de Chile Vamos, claro, tiene los liderazgos más reconocidos, los tipos que tienen un mayor recorrido en las distintas regiones y distritos, pero tienen una candidatura presidencial que hoy día está bastante debilitada. ¿Cómo se mueve eso? ¿Qué tanto es posible, por ejemplo, que empujados por Kast, la lista de la derecha radical, por llamarlo de alguna manera, pudiera superar a la derecha tradicional? ¿Cómo se mueve en el tema parlamentario? En el caso, el único antecedente que tenemos es el de 2021, porque el 2017 la candidatura de Kast fue bastante pequeña, pero el 2021 ya existió este pacto. O sea, en ese minuto se llamaba, el Partido Social Cristiano no existía, pero se llamaba Partido Conservador Cristiano, que duró 1 año, 1 año y medio, después se deshizo y hicieron y tuvieron una alianza con el Partido Republicano. Entonces, y sacaron 15 diputados y sacaron 750.000 votos, es decir, tienen un antecedente. Ahora, déjame ahí precisamente, quizás se dio un escenario parecido, porque también Kast ganó muchos votos contra Sichel, que era el candidato muy debilitado de Chile Vamos. Sin embargo, Chile Vamos sacó muchísimos más votos y más en las parlamentarias y más diputados y senadores que quienes apoyaban a Kast. Porque no se dio esa simetría. Claro, no se dio esa simetría porque de una u otra forma el Kast, que empezó a repuntar al final, recordar que Sichel a esta altura era el elegido, y se produjo un efecto. ¿Por qué? Porque muchos de los candidatos que eran de Chile Vamos se fueron durante la campaña a Kast y arrastraron e hicieron posible esos 700.000 votos.
Es decir, si el partido, esa alianza, esos 15 diputados, no hubiera habido el movimiento, deberían haber sacado 3 o 4. O sea, el Partido Conservador Cristiano era para 1 o 2 diputados, y el Partido Republicano era para 3 o 4, y sacaron 15. O sea, un buen candidato presidencial rompe cierta inercia, pero no hace milagros. Exactamente. Y el desplazamiento de los diputados, muchos de ellos de la UDI, que abandonaron a Sichel y Renovación Nacional, generaron esos 15 diputados. O sea, yo me imagino cómo va a ser ahora la corrida si que abandonan, porque ahora sí que se va a producir ese match que puede ser impensado. Otra cosa que no comentamos es que yo sé que a esta altura ya esa duda estaba más o menos despejada, pero hace 2 semanas el morbo de la discusión era si se bajaba Matei o no se bajaba Matei, ¿cierto? Claro, eso ya no ocurrió. Tú muy bien recordabas la otra vez que Sichel tampoco es que se bajara, o sea, digamos, el efecto fue de abandono posterior, digamos. Lo abandonaron. Y no podemos hoy día poner las manos al fuego aunque no vaya a ocurrir lo mismo con Matei si es que esto no repunta. Hoy día está estable dentro de su gravedad, digamos, entre los 16, los 14, los 3. Es que con eso, perdona, Cristóbal, porque voy a ponerme en el caso de un diputado flexible. Un diputado pragmático. Que le interesa salir electo. Que le interesa, él necesita más o menos como un presidencial de 20. O sea, si Evelyn Matei llega a 20, así como en las encuestas, el abandono puede ser menor, porque todo el mundo cree que el tiraje se produce cuando alguien llega a 30, 35. No, eso es para asegurar la segunda vuelta. Pero los parlamentarios requieren 10, 12, 14 puntos, y por eso necesitan paraguas de esa envergadura. Parisi, que fue el tercero en la elección pasada, sorpresivamente logró llevar un contingente respetable, digamos, para ser el partido de la gente, digamos, a la... Debutó con 6 diputados. O sea, bastante bien. Que fueron como los perritos, ¿no? Que algunos se le fueron yendo. Pero logró un objetivo, que era llevarlos. No, pero aparte fueron perritos de ida y vuelta, porque cuando partieron, llegaron 6, llegaron a 9 o 10, y después empezaron a salir como los perritos. Claro. Y uno podría esperar que Parisi, que nuevamente está marcando muy bien, que da la impresión de que de nuevo va a ser un factor importante en la campaña, ¿de nuevo puede elegir entonces una bancada importante? Difícil, porque el elenco no es lo mismo. O sea, voy a hablar de la generación del Partido de la Gente antigua, la del 2021 era grande, o sea, tenía mucha gente como más mediática. Yo creo que ahora se quedó, perdón la expresión, con el molido del Partido de la Gente. Por lo tanto, el elenco que aparentemente está, yo todavía no veo el elenco, es más débil que el del 2021, menos conocido. Y no sé si tenga el mismo poder de arrastre o llamémosle de rebalse hacia la lista como lo tuvo el 2021. El 2021 sacó, ¿cuánto? 13,5%, o sea, es harto. Y ahora yo no estoy tan seguro, de hecho el próximo viernes tenemos nuestra cumbre de encuestadores en la universidad, van a estar casi todas las encuestadoras, y nosotros no estamos tan seguros que Parisi tenga lo que aparece en algunos lugares. No lo vemos como, como alcanzando a Matei, lo vemos más atrás. ¿Cómo vota la gente en las parlamentarias? Porque entendemos que la elección presidencial está top of mind, digamos, entre los que más nos interesa la política, obviamente, pero también en los que se informan al final. Lo primero, lo que va a dominar el sistema y lo que va a dominar las conversaciones es, bueno, ¿por quién votas para presidente? Pero después, ¿en qué piensa la gente para decir los votos que son en los que van menos informados, que consideran menos relevantes que el voto para senador o para diputado? ¿Qué es lo que hace la diferencia? A ver, yo siempre opino en base a la evidencia numérica, que es lo que me gusta a mí, o sea, no en base a mis deseos. Y lo que tenemos la evidencia es cómo votó la gente en concejales, cores, gobernadores y alcaldes. Esa es nuestra única evidencia dura, la de octubre. Porque es con voto obligatorio. Igual que la del 2023, pero la del 2023 era constituyente, por lo tanto, y la estructura de lista era completamente distinta. Porque la última parlamentaria, se le puede recordar, la última parlamentaria y la última presidencial fue voto voluntario en 2021, por eso es difícil comparar. Entonces, cuando uno examina lo que me gusta a mí, que son las mesas, para ver las conductas electorales, uno puede decir claramente que, voy a decirlo de esta forma, cuando hay más una elección minimalista, como una segunda vuelta, vota más gente. Y esto no es importante porque vota más gente, no necesariamente para la derecha, en clave derecha. Yo puedo afirmar así con certeza matemática que un 35 o un 40% de la gente que votó en segundas vueltas en gobernadores lo hizo de una forma que no tiene nada que ver con la política tradicional. ¿La izquierda-derecha? No existe la izquierda-derecha. Claro, no existe. Y no existe ni el arriba ni el abajo. O sea, existen
Otras lógicas. universos donde las personas pasan de acá a allá. Y puedo dar la evidencia. Yo siempre digo a la gente, si quieren saber cómo se comportan. Entonces, cuando tú tienes una elección donde las personas votaron en un 20 y tanto, 25% nulo en cores, porque la gente, el nuevo votante no sabe lo que es un core, anuló en un 20% en concejales, la pregunta primero es ¿cuántas de esas personas van a anular el parlamentario? Y eso es determinante, porque en medida que más anulen, el voto político, el voto antiguo del padrón crece. La proporción, o sea, los 7 millones de cristianos que hemos votado toda la vida, tenemos más potencia cuando se me va el votante nuevo que no marca. Yeah. Entonces, en esa lógica, vamos a tener una estructura parecida a la elección del 2021 si es que el nulo está sobre el 20-22%. Es decir, Chile Vamos no le va a ir tan mal como cree, no va a venir el sorpaso de republicanos, sino que va a ser me imagino que un 2-1, un 50-25 por ahí, o un 40-20, una cosa así, en términos de porcentajes así de grandes números. La pregunta es cómo va a votar este nuevo elector. Y ese nuevo elector, cada vez que ve muchas plantillas, arranca. ¿Por qué? Porque es una persona que no se complica la vida. Entonces podríamos tener una señal muy pro derecha en la primera vuelta y en la segunda vuelta completamente abierto, como sucedió en casi todas las elecciones de gobernadores en segundas vueltas, donde a la derecha no le fue bien. ¿Por qué? Porque el nulo, yo sé que esto, si usted llegó hasta acá, ahora sí que no se puede ir, el nulo pasó de un 18% en la primera vuelta de gobernadora a un 10%. Y esos 8 puntitos que alguien puede decir no son nada, pasaron casi todo a la centroizquierda. Es súper interesante, Axel, porque uno podría... ¿Por qué? Porque son votos populares. Claro. Porque uno podría pensar, si hay más opciones en la papeleta, hay más oferta, por lo tanto es más probable que yo me vea representado y por lo tanto la gente que va a anular es menos, porque hay más opciones donde elegir. Y pasa lo contrario. En el fondo, lo que ve la gente es una complejidad. Agobio. Más bandido. Claro. Agobio. Y en cambio es mucho más fácil votar cuando es una opción en un plebiscito, por ejemplo, o cuando es una segunda vuelta que está clarito. Hay dos y voto por el que más me gusta o el menos malo o por el que no me disgusta. Exactamente. Entonces podríamos tener una falsa lectura en la primera vuelta que no tenga que ver necesariamente con lo que dicen todos, casi 60-40 Jara, que es como... Podría ser más estrecho, dices tú. O sea, si sería la lógica que estás... O sea, no sabemos. Sí. Porque en Los Lagos hubo socialistas que votaron por republicanos en segunda vuelta. O sea, no socialistas. Personas que habían votado por el PS, por el Frente Amplio en primera vuelta en gobernadores, pasan... Y para qué te digo, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de Valparaíso, donde Veneciani y Millones, la votación del Social Cristiano y el ex UDI, pasan a engrosar a Rodrigo Mondaca en segunda vuelta. Entonces... no sabemos bien cómo va a Ahora, en las parlamentarias no hay segunda vuelta. No hay en las parlamentarias se juega todo en lo que ocurre en primera vuelta, que de hecho, si comparamos con el 2021, que es muy distinto porque era voto voluntario, recordemos que en la primera vuelta gana Kast sale primero, Boric segundo, y es una muy buena elección para la derecha, que celebra esa noche su resultado en las parlamentarias. Y por eso es que yo insisto, y en la segunda vuelta se da vuelta y gana Boric la presidencia. Si aplicamos los resultados de gobernadores, la segunda vuelta va a ser incierta. Si aplicamos la temperatura ambiente de la primera vuelta, va a ganar Kast. O sea, ese es como no, por eso mismo no sabemos qué va a pasar. Volviendo a la matemática electoral, ¿qué tan perjudicial es para la derecha, a propósito de esta carta de los empresarios que pareció mandar un recado, una orden, pónganle como quieran, una sugerencia amistosa, un estate quieto, claro, una advertencia, un warning, como dirían en amarilla. Haber llegado con 2 listas, entendiendo que el oficialismo va con 1,2, no sé cómo llamarle a esta altura, porque la idea era meterlo a todos a un descuelgue, pero no son 2 micro igual, claro. Entonces, como que lo logró casi, el oficialismo logró meter a los 9 adentro. Y en la derecha eso no ocurrió, y entiendo que por eso, por anticipar los efectos matemáticos que tiene eso, es que los empresarios dijeron, pónganse de acuerdo o pónganse de acuerdo. A Kast, Kaiser y Matei no metieron a París en ese baile. ¿Qué tan complicado es para la derecha llegar con 2 listas a enfrentar a una del oficialismo, una coma algo? No sé cómo podemos llamarla. Una grande y una chica. Sí. No, yo creo que lo de los empresarios obedece a un deseo que estaba ahí, que era el de los 4 séptimos.
yo creo que en ese minuto, si se hubiera, y yo creo que eso podría haber ocurrido, que si la derecha se hubiera unido, habrían quedado ahí. O sea, no estaban descaminados en su diagnóstico, digamos. Y eso yo creo que es la utopía de ese empresariado, que es como tener 4/7, es decir, bueno, ahora sí que podemos hacer durante... O sea, eso es una asamblea constituyente de 4 años sin 24/7, o sea, no... Y para los efectos de ese empresariado, la diferencia entre Kaiser y Matei Da es lo menor. mismo, claro, porque en el fondo es decir, bueno, hagamos los cambios que desregulemos todo de verdad, sin un decreto, hagámoslo constitucionalmente. Ahí nos gusta el Congreso. Claro, y ahí sí me gusta el Congreso. ¿Por qué? Porque en el escenario actual la derecha puede llegar a 26 senadores más o menos, con los escenarios que se están viendo ahora. O sea, que ahora 3 de los 29, que son los 4/7. Y en diputados, si todo va más o menos, podría quedar actualmente con las 2 listas, puede quedar a 7 u 8 de los 89 que se necesita. O sea, podría sacar 80 por ahí. Con las 2 listas. Con las 2 listas, claro. Y habiendo metido a todos adentro de una sola micro Pero apretado, podría... Eso va a depender del cariño que le hagan al Partido de la Gente y a los independientes que salgan, porque aquí todas las simulaciones a las personas se les olvida. El Partido de la Gente, los independientes, el Partido no popular, el Partido Popular, o sea... pero esos son cariños ex post, son cariños que te pasan después. Que en el fondo son estas personas que hacen el otros, típico de los diarios que ponen otros, y que esos otros son los que después se van a partidos y generan las mayorías. Claro, que además ha sido como ha funcionado el Congreso durante estos 4 años, porque como ningún sector logró una mayoría absoluta, el poder que tomaron esta especie de células independientes, sea porque fueron elegidos, por ejemplo, en el PDG, que luego se desarmó por otros grupos independientes, o porque se salieron de los partidos que los eligen, tuvieron el gran poder para estar inclinando la balanza para un lado y para el otro, lo que le da, evidentemente, una influencia mucho más allá de ser un escaño. ¿Tú este Congreso que viene, Axel, lo ves que se puede repetir eso? ¿O la derecha debería tener, tal vez no los 4/7 con los que podían soñar en algún momento, pero sí al menos la mayoría absoluta en las 2 cámaras? Yo creo que... A ver, lo primero es que no he visto los elencos. Eso, sí, claro, estamos todavía... Yo temo que esto sea peor que lo que tenemos actual. O sea, a lo mejor no vamos a tener el grado de dispersión, porque actualmente tenemos 40 independientes, imagínate, o sea, tenemos casi 1/3 de la Cámara de Diputados que son personas, cada uno una pyme, o sea, cada uno... se manda solo. O sea, de negociar con 20 partidos y 40 personas es imposible. Entonces, hay que ver cuántos independientes, cuánto tienen las bancadas del Partido de la Gente. Para mí es muy importante eso, si tiene 5 o 6, porque eso te demuestra cuál va a ser la estabilidad, hacia dónde se va a mover esto. Y quién sea presidente, porque en el fondo lo que hay es que el reacomodo parlamentario se produce en términos de incentivos estatales. Entonces, si yo quiero sobrevivir como diputado, me tengo que acercar para tratar de ser amigo del que va a gobernar y el que va a tener la mayoría. Yo creo que la derecha va a estar cerca, yo creo que puede ser mayoría en ambas cámaras, va a serlo, sobre todo en el Senado, pero en la Cámara de Diputados no estoy tan seguro. O sea, ¿por qué? Porque el acuerdo del oficialismo es un acuerdo bastante grande. Es decir... o sea, podrían salvar los muebles Claro, entre los 7 partidos, más los 2, más algunos independientes que salgan ahí, en una de esas llegan a 75 y con 75 ya obligan a que el otro tenga que estar negociando. Hablamos, por si acaso, Axel, cuando hablamos de los 4/7 es porque después de todo este proceso constitucional que ya se nos perdió, el quórum para reformar la Constitución, que era de 3/5, se bajó a 4/7. Esto pasó entre medio de la discusión que fue propuesto por demócratas, de hecho, por Jimena Rincón, como una forma de decir, bueno, si se rechaza la nueva Constitución, igual va a ser más fácil reformar la Constitución que viene, que era un guiño para la izquierda en ese momento. Exacto. ¿No? Tomando la palabra atria, la verdadera Constitución, si bien no en términos materiales, en términos procedimentales, se producía cuando caían una serie de cerrojos y el último era ese. O sea, técnicamente tú ya tendrías una nueva Constitución. Claro. Ahora lo interesante es que ahora la derecha ve con ojos largos esa posibilidad de que podrían tener esos 4/7 que le permitirían incluso reformar la Constitución sin tener que llegar a acuerdos con nadie, con la centroizquierda. Así es. O sea, sería, no. Es como una asamblea constituyente de 4 años, 24/7. Es como que donde uno va a buscar los dulces, en vez de tener los 10 minutos, tenga 4 años. O sea, y a propósito de esta teoría de los incentivos, pongámonos en el escenario, no del todo improbable, tú estarás de acuerdo conmigo que con independencia de la incertidumbre que hay en segunda, hoy día la primera opción pareciera tener la Kast, Kast presidente.
con una bancada de republicanos nutrida, pero no, digamos... No mayoritaria. No mayoritaria, necesita los votos de Chile Vamos. Yo sé que hay mucha gente que está mirando lo que pasa en el caso argentino, que Milei, en vez de invitar al PRO como colectivo, fue a buscar a figuras individualmente consideradas, lo que le permitió de alguna manera tener... ¿Cómo crees que se podría dar una dinámica de una coalición como Chile Vamos, que supuestamente es la que carga con el peso histórico de la centroderecha en Chile, con las dos gestiones de Piñera, etcétera, frente a un eventual gobierno de José Antonio Kast, donde todavía no está muy claro cuáles son las ganas de participar activamente, colaborar críticamente, como alguna vez decían los amigos de RD, ¿cierto? O sencillamente algún grupito de Bópoli que va a decir, ¿sabes qué? Me duele demasiado la guata. Me duele demasiado la... O sea, ¿cómo crees tú que podría o debería enfrentar una coalición como Chile Vamos, pensando también en su supervivencia para adelante? Hay algunos que pensaron que con Milei iba a pagar puros costos y después esto le iba a caer en bandeja al PRO, pero Milei hasta ahora ha surfeado, digamos, los costos. Entonces, ¿cómo interpretas esa pelea? Cuando ganó Gabriel Boric, todos vimos, y es más, lo dijimos, que él tenía una mayoría electoral y no política. Sí. Y para mí es fundamental ver que el que gane, si es José Antonio Kast, cuánto de política y cuánto de electoral tiene. Ese es el primer dato. Es decir, cuántos votos tiene él en primera vuelta y en segunda, y cuántos votos son prestados para que no gane la izquierda. Correcto. Y sobre eso yo creo que Chile Vamos a hacer el cálculo. Porque si Kast tiene más mayoría electoral, debería invitar a Chile Vamos a ser parte del gobierno. La pregunta es, ¿va a invitar a Chile Vamos como conglomerado o por parte? O sea, ¿va a ser cherry picking así como de decir yo quiero a algunos de la UDI o invito a la UDI? ¿Quiero a algunos de Bópoli? O sea, ese va a ser el primer dato. ¿Quién va a constituir este gobierno? Porque yo no veo a José Antonio Kast gobernando con el Partido Social Cristiano, ni la gente de Kaiser. Porque vamos a ver un gabinete y yo creo que Chile Vamos va a mirar y un poco se va a asustar. O sea, si yo fuera empresario, porque no hay staff. O sea, acá ya el mundo de Piñera aprendió con los pendrive que con los resultados exitosos del retail no se gobierna. Entonces hay que ver el gabinete, hay que ver quiénes lo componen, y me da la impresión de que José Antonio Kast quiere tener una gobernanza, como dicen ahora, que le permitan surfear en el Congreso. Va a tener que llamar gente de Chile Vamos, con experiencia. Al gobierno. Al gobierno, claro. ¿Y con qué modelo? Porque si volvemos a Gabriel Boric, que gana con esa mayoría electoral, pero no política. Además, no tenía ni siquiera el tercio el Frente Amplio y el Partido Comunista en el Congreso. O sea, no tenía ni siquiera... Para la gente que está mirando, sí. Boric pasa de 1,8 millones a 4,6 millones. Claro. Todo eso es prestado. Es prestado. Y es básicamente gente que votó contra Kast. Claro. Y por eso que es imperdonable el error de decir, con esos votos vamos a ganar el apruebo. Ahí está. Claro. Y lo que hace el gobierno de Boric y la teoría de los círculos concéntricos de George Jackson es decir, y todo, bueno, vamos a incluir a la gente del socialismo democrático, de la exconcertación, pero en roles secundarios. Y toda la conducción política del gobierno queda en nuestras manos. Llamamos a cierta gente específica, porque, no sé, llaman a Maya Fernández, no porque sea la representante del Partido Socialista, sino porque tenía una cercanía con Boric, porque había llamado tempranamente a votar por... O sea, eligen un par de nombres. Marcel. Claro, Marcel, que también es una apuesta más bien personal. No invitan en un primer momento institucionalmente a los partidos hasta que viene el desastre del plebiscito del 4 de septiembre y cambia el esquema. ¿Cómo se ve eso en un eventual gobierno de Kast, por lo tanto? ¿Tendría viabilidad algo como lo que estábamos conversando, hacer ese cherry picking? ¿O más bien lo lógico sería que llaman los partidos? Para mí eso va a depender, uno, de cuánto saque Matei. Porque si Matei se fonda y Kast saca un 32-33% y Matei saca un 10%, es un 3-1, uno dice, bueno, acá me entiendo mejor con los que salgan electos en el Parlamento, con los partidos, más que con la que... Sí. Ya, eso es lo primero. Entonces va a depender mucho de la correlación de fuerza en el Parlamento, porque en el fondo, yo todavía me acuerdo que en marzo, antes que saliera el gabinete filtrado en la tercera de Gabriel Boric, yo dije, aquí no hay ningún demócrata cristiano, y ese es el primer gran error de Boric. Porque lo primero, la DC en ese minuto tenía 9 diputados, claro, era meter a la DC, no te costaba nada, era un ministerio, una seremía, y con eso tenías la tranquilidad para navegar 1 año, 2 años. Claro, era clave en este escenario donde ninguno tenía una mayoría parlamentaria. Exactamente. Entonces, si José Antonio Kast, llamémosle, ve que hay, llamémosle, de una otra forma,
contingente para tener esa mayoría política en el Congreso, yo meto a Chile Vamos. No sé si Evópoli, con lo que tenga, porque Evópoli no le va a ir muy bien en esta elección, no va a tener los 7 o 8, o sea, va a tener un poquito, pero en general, si uno mete a Chile Vamos y logra establecer esa mayoría política, yo creo que es un buen negocio, y sobre todo si tiene una expresión en ministro. Por eso es muy importante las magnitudes de lo que suceda en noviembre. O sea, con cuánto llega a primera vuelta Matei, con cuántos diputados y senadores tiene Chile Vamos, porque eso le da la capacidad de negociación ante un eventual gobierno de Kast. Oye, perdón por sacarte un minuto de la matemática electoral, pero a propósito de ese eventual gobierno de Kast con Chile Vamos adentro. Esto es todo como... Sí, todo especulación. Pero que también es interesante porque tú mencionaste algo que es súper interesante, porque hay algunos que creen que a los empresarios, y yo de alguna manera lo sugerí, como que le da lo mismo si es Kaiser, Kast o Matei, pero no es tan así, ¿cierto? Yo creo que en general están más bien con Matei porque la gobernabilidad no la dan solamente ideas liberales en lo económico, sino también la experiencia, los equipos, ¿cierto? Y el control de la calle. Bueno, y a eso quería ir. La idea de que un triunfo de Kaiser, perdón, de Kast. Nuevamente, de Kast, activa, ¿cierto? Sobre todo si se pone a dar la batalla cultural, ¿cierto? Activa a la izquierda, activa a la calle, activa al movimiento social, y un poco lo picanea para que salga. Hay cuestiones emblemáticas, como desde el aborto para abajo. Me da la impresión de que parte del empresariado ve con cierta preocupación que, si bien, aunque algunos quisieran votar por Kast, prefieren votar por Matei porque ven un escenario de mayor convulsión social con Kast, que no es una campaña del terror ni mucho menos, es la descripción, digamos, de algo que es posible. ¿Cómo ves ahí tú una estrategia que pudiera llevar adelante Kast? Que tenemos de acuerdo que no es Milei, hay ciertas diferencias, ¿cierto? Porque hay algunos que creen que dice aquí van a ganar la derecha radical y va a ir por todo, ¿cierto? Y otros que dicen no, aquí debiese primar un poco la cordura y buscar aquellas cuestiones de seguridad y orden público y economía y no mucho más. Pero por otro lado, conocemos la fábula del escorpión, uno a veces no puede traicionar su naturaleza. ¿Cómo ves un eventual gobierno de José Antonio Kast en ese sentido? Usted lo dijo. La naturaleza, el administrar la pulsión, que esto es un poco lo que le pasó a Gabriel Boric. O sea, cuando Gabriel Boric se administra, pero igual dice, yo encadeno el resultado del plebiscito o sea, igual comete errores, igual dice, voy a hacer los indultos. O sea, la naturaleza se le escapa por los lados. Entonces, hoy en día, yo creo que, a ver, el mundo universitario está dormido. Está absolutamente resignado, está viviendo de la gratuidad. O sea, las banderas que tiene el mundo universitario están satisfechas en general. O sea, yo diría, claro, si lo va a estrangular por el CAE, por el proyecto FES o algo así, pero no es cosa que va a salir casi las calles se va a llenar. O sea, pero la NEF, la CUT, o sea, que todos hoy en día son candidatos, muchos de ellos, o sea, están viviendo dentro de su gobierno. O sea, tienen a Jara ahí. Ven a Kast, van a tratar de rearticularse, pero eso va a llevar un tiempo. O sea, no va a ser automático. En marzo no se incendia Chile, no. Pero, o sea, Pero José Antonio Kast tiene que ver qué va a hacer en términos de si va, como tú usaste una palabra, picanear o no a la agenda, sobre todo la agenda feminista, que está completamente también desarticulada y está como a la baja, sobre todo a nivel como más de lo político del feminismo. Por eso yo creo que no va a pasar nada al principio, pero hay que saberse administrar, y por eso es que es tan importante saber si Chile Vamos va a ser parte o no del gobierno. Yo creo que... Porque podría ser un elemento temperador en ese sentido. Como si fuera parte, digamos, integral. Exactamente. Y a lo mejor no es Chile Vamos, pero sí son personas emblemáticas de Chile Vamos. O sea, yo he visto que, por ejemplo, Juan Antonio Coloma, que es una persona que tiene ahí asumido un rol importante, él en un gabinete, una persona que... entrega... Ahora, esa es una buena pregunta. Aquí el ministro de Interior de Kast sería Squella.
¿O sería Coloma? No, por pues poner los términos. es que ella va a ser senador. Claro, no, pero digo que en la eventualidad va a jugársela por gente de su círculo más íntimo y más cercano que le permitan llevar adelante su proyecto, que no es el proyecto de Chile Vamos. Él rompió con Chile Vamos precisamente porque consideró que Chile Vamos había abandonado la brújula y que él iba a recuperar el espíritu original del gremialismo, el espíritu original de Jaime Guzmán, ¿no? La salida de Kast de Chile Vamos es una salida doctrinaria, ideológica. Es bien profunda en ese sentido, no es una cosa sencillamente personalista. Pero la agenda, Daniel, del Partido Republicano es el sorpaso. Ujú. El sorpaso hacia la UDI. Claro. Es decir, acá voy a hablarlo casi como en términos de Giorgio Jackson. Acá va a haber una superioridad política y moral del Partido Republicano para faenarse a la UDI, que es lo que corresponde, perdón que lo diga, Sí. es lo que corresponde en términos de teoría del poder. Claro. O sea, lo que ellos quieren es reemplazar a la UDI, Obvio, no abrazarlo y decirles vamos juntos pero por el ancho camino de la derecha. Y para eso, y llevarse a las partes de la UDI Claro. puede ser mejor negocio que comprar el auto entero. Sí, yo creo Perdón que lo ponga de esa forma. Lo de Coloma además tiene una cuestión media como de venganza poética, porque fue Coloma el que en el momento en el cual Kast trató de que la juventud se tomara el poder, la juventud en esa época habían tenido 40, ¿cierto? La generación de Paya, de Cubillo, la generación que desafiaba a los coroneles, tuviese la directiva, creo que 2 veces lo intentó José Antonio Kast, apostó por la presidencia, y las 2 veces Coloma le aguó la fiesta. Así que los coroneles le dijeron no. Entonces tenerlo ahora de subordinado no es mala. No, le hicieron algo peor. Le dijeron, ya te va a tocar, que es peor que decirle no te va a tocar. Claro. Y fue secretario general. Ahora, en la vida de Kast todavía tiene más tiempo en la UDI que en Republicano. Sí, correcto. Así que... Sí. Estamos hablando, por cierto, del escenario que hoy día se ve más posible. Por supuesto, pasan muchas cosas. Así como hoy decimos, hoy día lo más posible es que Coquimbo Unido sea el campeón y que la Unión Española se vaya al descenso, Axel, perdón. Pero obviamente pueden pasar muchísimas cosas. Iba todo tan bien. Y nada, está escrito todavía. Pero yo insisto que la segunda vuelta con voto útil, es decir, con votando más gente, yo creo que es una buena noticia para la centroizquierda, porque en base a la evidencia que hay de las segundas vueltas, cuando disminuyó el nulo y el blanco, entró a marcar preferencia al mundo popular. Y hay que ver hacia dónde va a ir ese mundo popular. Axel, eso es súper interesante, porque en el fondo uno naturalmente lo que hace la noche de la primera vuelta es decir, ya, sumemos, ¿no es cierto? Entonces sumamos los de Kast, los de Kaiser, los de Matei. Lo que están haciendo ahora la gente en Bolivia, por ejemplo. Claro. Y del otro lado, ya Jara, y cuánto sacó Meo probablemente, y si Artés saca algo, ya, y sacamos la cuenta y decimos, no, sumó mucho más a este lado. No es una buena manera de saber predecir el resultado de la segunda vuelta. Nada, para nada. Porque de todo lo que está ahí, cada vez, esto es como la ola, cada vez que entra la ola, no vuelve entera, vuelve 50, 40, 30. Claro. Me acuerdo que la gente decía, oye, Frey está ahí porque Marco Enrique del 1,5 millones, 1,4 millones, le pasó 400 y tanto, 500.000 votos a Sebastián Piñera. Claro, porque Frey y Meo sumaban más que Piñera. Claro. O sea, a rate, Frey y Meo sumaban mucho más. Pues ahí se inventó el meo-piñerismo. Claro. Entonces, cada vez que algo va, pero yo diría que va, por eso insisto que el número que hay que ver esa noche es nulos y blancos. Ahora, Axel, déjame quedarme para saber que esa es la reserva que podría tener cualquiera de los dos candidatos. Claro, no hay que buscarla solo en Kaiser y... Exactamente. Esos son votos que probablemente sí podrían votar por alguien en segunda vuelta, los nulos y los blancos. Sí, porque tú le simplificas la elección y en el caso, como te decía al principio, en el caso de las definiciones que hubo a gobernadores, la mayoría lo hizo por la izquierda o la centroizquierda. Y aunque Jara pierda, entonces tampoco es tan irrelevante por cuánto pierda. Pues no es lo mismo perder 62-38 como Michelle Bachelet, 63, que le ganó Michelle Bachelet a Evelyn Matei y que de alguna manera le hizo creer que el chancho estaba tirado, por así decirlo. No es lo mismo que Kast gane con 60 puntos que gane con 54, 53. Y por eso es que llamémosle el relato, uno de los relatos que están dentro de Chile Vamos, un relato equivocado, es reproducir el rechazo. Sí, no, ¿por dónde? O sea, claro. El rechazo fue de un 62% y ellos siempre se construyeron y por eso es que se abrieron a esta lógica de armar una mayoría desde el 62%. Sí. Y eso era absolutamente equivocado mito, y eso fue parte, yo diría que de lo que conspiró para que Evelyn Matei se fuera a la derecha dura y no tuviera primaria. Esa idea de producir un 2-1, yo creo que
si se produce, voy a decirlo de esta forma, para ponerme el parche antelería, si se llega a producir un 60-40 en segunda vuelta, no va a ser la misma composición del rechazo y el apruebo. ¿Y por qué, Axel? Porque uno podría pensar, más o menos, la gente que marcó en una elección que fue muy, muy relevante, ¿no? Como que marcó mucha gente. De hecho, además fue la primera elección con voto obligatorio. O sea, una gente que fue a votar por primera vez, uno diría, bueno, esa gente que votó rechazo en esa elección, que además fue la opción ganadora, lo que le da una cierta épica haberla votado, es gente que probablemente en su comportamiento electoral futuro va a tener la tendencia de volver a votar por las fuerzas que representan esa opción, ¿o no? Así se leyó, de hecho, así lo leyó Longueira y otros más, claro. Justo después cuando el Consejo replicó más o menos, y esa ilusión como que se esfumó después con el plebiscito en contra. Claro, porque hubo 2 millones de personas que se mantuvieron en el rechazo, pero no porque quisieran rechazarlo todo porque fueran anarcos, sino que en el fondo lo que están diciendo a mí me gusta un poco lo que está pasando y no entiendo tan bien los cambios que hay. Acá, cuando uno integra a toda la población, una parte importante de la población no es que no entienda, no le interesa, vive, a ver, está con otras preocupaciones que son tan legítimas como las de otros, pero son otras. Entonces, por lo tanto, dice no, paso, y en contra, rechazo. Y eso hace que ese porcentaje sea muchísimo más heterogéneo de lo que uno puede mirar desde fuera. Es decir, gente votó por tal razón. Por eso, Daniel, es muy atrevido decir los nuevos votantes son así. Hay de todo ahí adentro, hay de todo. O sea, hay personas de los sectores rurales, que lo que se llama, antiguamente se le llamaba la abstención contingente, personas que no votaban porque tenían problemas de movilización, que con la georreferenciación. Hay personas que son asistémicas, hay personas que no les interesa, es decir, el mundo del no votante, estos 5 millones, son 3 millones y medio que partieron ahora y había 1,5 millones que iba muy pocas veces a votar, son personas que tienen otras prioridades y que hay de todo. No hay una homogeneidad, porque se han hecho muchos estudios de saber cómo son, si son más concretos. En general, tienden a votar por lo más conocido, como fue en la segunda vuelta de gobernadores, y lo que tuviera mayor cantidad de antecedentes con respecto a lo hecho, lo realizado. Yo diría que esas son como las dos variables como que uno puede decir que más sobresalían en términos cualitativos. Es decir, personas bien concretas, hace o no hace, y a donde el tema ideológico, histórico, no opera nada. El comunismo, fascismo, pinochetismo, todo eso se cae. Ni siquiera en una segunda vuelta que en teoría sería muy polarizante entre un candidato vinculado al pinochetismo y a la derecha radical como José Antonio Kast y una candidata comunista como Janet Jara. Es que esas personas que le hace sentido esa dicotomía son votantes históricos. Son personas que han votado toda la vida. Y que van a votar en primera vuelta. Y van a votar en primera vuelta y se van a ordenar, como decía Pancho Vidal, así como sumando cosas. O sea, el D'Artés va a ir a Jara, o sea, ahí se resuelve, claro. Ahí se resuelve la matemática simple. Pero todo el resto operan variables de tipo historia, los atributos, o sea, cosas mucho más quali y de histórica. Y que son atributos que tienen que ver con la relación directa entre el candidato y el elector. No hay ahí los relatos tienen poco que ver. Esos relatos como caos, orden, seguridad, pueblo élite y todas esas cosas que inventan. Sí. Yo tengo una última pregunta respecto de cómo quedan paradas las figuras, en este caso del oficialismo, con un eventual resultado adverso, que volvamos a la idea de que es el escenario o uno de los más probables. Que imaginémonos que Janet Jara saca, no sé, te pongo un ejemplo, en segunda vuelta, 44 puntos. No 38, ni tampoco 49, hasta 44. Lo que tenemos después, desde marzo en adelante, es Janet Jara como la líder de este nuevo mundo, o, como ha ocurrido en las últimas veces, como pasó con Guillé, parece que ocupamos a un candidato que nos sirvió para perder esa, pero al día siguiente vuelve a ser Boric, la figura rutilante, el líder del sector. ¿Cómo ves esa cosa? ¿Crees que tiene alguna relevancia o no? ¿Cuánto se saca? Como que con Guillé pasó eso, como que no, la gente le dio la sensación de que Piñera le ganó por mucho, o quizás por más de lo que se esperaba en segunda vuelta, y después como que lo desahuciaron rápidamente. Entonces, ¿cómo ves eso? Estamos ocupando en el mundo del oficialismo, pensando en esa mentalidad, a Jara porque había que competir en circunstancias súper complicadas, adversas, con una derecha que va para arriba, con un ciclo oposicionista, etc. ¿Es instrumental
o podría eventualmente disputarle el liderazgo a Gabriel Boric y a otros que están en carpeta, Tomás Bodanovich, Camila Vallejo, etc. Yo creo que esa es la palabra, liderazgo. O sea, yo creo que ahora Janet Jara tiene la posibilidad para saber si estamos frente a una candidata o a una líder. Eso yo creo que es o sea, y voy a decirlo, y el pueblo se entera, se sabe, uno sabe cuando, es como cuando uno al fútbol dice, este cabrón es bueno. Claro, o sea, se cacha el tiro. Se cacha el tiro. Perdón que, o sea, perdón por lo básico. Sí, no, pero es verdad. Y vamos a ver, yo diría que va a quedar al desnudo si estamos frente a una candidata simpática o una líder. Que es un poco lo que pasó. Y eso determina lo que viene. Hablamos de Guiller. En esa elección sí, dale. Si es líder, va a renunciar al otro día al Partido Comunista. Al otro día de la elección. Claro. Claro, no puede construir un lugar tan específico. O sea, si todos nos dimos cuenta que es una líder, o sea, que el futuro lo tiene ella, porque la gente huele, los sectores políticos, perdona que te haya interrumpido, huelen el poder. Los partidos políticos saben cómo ordenarse cuando aquí esto viene bien. O sea, ahora, líderes con campañas largas, hemos visto cómo van cayendo, Lavín, Matei, o sea. Sí, no, me acordaba, por eso, de la campaña de Guiller, de Beatriz Sánchez, que fue la gran sorpresa de esa campaña cuando se la levanta como candidata al Frente Amplio, saca 20 puntos, casi pasó segunda vuelta y todos decían, bueno, aquí hay algo que es relevante. Pero claro, al día siguiente de la elección quedó claro que las decisiones políticas las tomaban Giorgio Jackson y Gabriel Boric. Es que no las tomaba Beatriz Sánchez. O sea, había sido una muy buena candidata, pero nunca logró consolidarse realmente como el liderazgo que iba a estar en el Frente Amplio. Es que eso se nota. Eso se nota. O sea, perdón que uno lo huele. Por eso te decía que es tan básico como cuando uno va al estadio sabe si un cabro es bueno o no, aunque tenga 18 años. O sea, y yo creo que eso todavía no sabemos. Como también pueden aparecer otros líderes, o sea... Sí, no, pero pensaba que no es deshonroso, sobre todo en los tiempos actuales, que el presidente Gabriel Boric termine con una candidata derrotada, pero derrotada, digamos, con cierto honor, ¿cierto? Ahora, en general, los candidatos que le está yendo bien, porque yo insisto que ganar una elección no es lo mismo que ser un líder. Hoy en día es fácil ganar una elección, es muy difícil ser un líder y gobernar. Yo creo que para aquello se requiere un fondo que es cada vez más escaso en el sistema chileno. O sea, el sistema chileno no está generando líderes, está generando candidatos, está generando personas que irrumpen. O sea, el de corto plazo. Y eso yo creo que vamos a tener una vuelta ahora, o sea, no en esta elección, sino que en la que viene, porque de una u otra forma, todo este mundo Trump, de los que ganan elecciones e irrumpen, va a tender el vértigo, yo creo que a bajar un poquito. Creo que es una teoría, no sé. Axel Callis, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Sí, perdón, lo largo de... No, gracias, lo pasamos muy bien. Lo muy entretenido. Ya, y nos despedimos por esta semana. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, ya con todo mucho más claro en la primera semana ya de formal carrera presidencial y parlamentaria corriendo. Así que nos vemos el lunes. Gracias. Chau, chau. Lo que importa presentó Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio.